Comenzó cuando estaba rebuscando en un contenedor detrás de un Wendy's, cuando el cartero me encontró. El olor a grasa vieja y lechuga podrida me llenaba la nariz mientras alcanzaba lo que parecía ser una hamburguesa medio decente que alguien había tirado. Tenía 49 años, llevaba un abrigo que había sacado de un perchero de donaciones 3 inviernos atrás, buscando mi almuerzo en la basura de otras personas. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. «Disculpe, señor. ¿Es usted Dennis Ulbrook?» Me giré lentamente. Un joven cartero, quizá de unos 25, estaba de pie con su impecable uniforme del servicio postal, sosteniendo un sobre como si pudiera explotar. Su placa decía Jerome. El chico parecía nervioso. Probablemente era la primera vez que entregaba correo a alguien arrodillado dentro de un contenedor. «¿Quién lo pregunta?», dije, manteniendo la mano sobre el envoltorio de la hamburguesa, sin intención de dejar ir una comida decente solo porque alguien conociera mi nombre. He estado buscándolo durante 3 días. En el refugio dijeron que podría encontrarlo aquí. Es correo certificado, señor. Necesito que firme. Nadie con buenas noticias envía correo certificado a personas sin hogar. La última vez que recibí algo así era una notificación de desalojo. La vez anterior, papeles de divorcio. Pero algo en la expresión de Jerome me hizo salir de aquel contenedor. Quizá fue la manera en que me llamó señor sin un rastro de burla. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Me limpié las manos en los vaqueros y tomé su dispositivo electrónico. Firmé con un dedo que temblaba por hambre, no por nervios. El sobre era grueso, de un papel caro, con el nombre de un bufete grabado en relieve en la esquina. Brennan, Malone y Asociados. Quizá quiera sentarse antes de abrirlo, dijo Jerome en voz baja. Hijo, vivo debajo de un puente, respondí. Sentarme es prácticamente todo lo que hago. Aún así, lo abrí allí mismo, en el callejón, con el sol de septiembre golpeando y el olor a jugo de basura impregnando mis zapatos. Dentro había una carta con solo 3 líneas que hicieron que mis piernas cedieran. Entonces sí me senté, directamente en el borde de la acera, sosteniendo un papel que se sentía más valioso que el oro. Notificación de distribución fiduciaria. Patrimonio de Harold Cross. Beneficiario, Dennis Mitchell Ulbrook. Valor actual del fideicomiso, $340.000. Harold Cross era mi abuelo. Murió en 1992, cuando yo tenía 8 años. Y mi padre, Mitchell, había pasado los últimos 41 años diciendo a cualquiera que quisiera escucharlo que el viejo no nos dejó nada. Se lo dio todo a ambientalistas y vagos de la calle, decía mi padre, normalmente después de su 4º whisky. Ni un centavo para su propia sangre. Jerome seguía allí, observándome mientras yo releía esas líneas una y otra vez, como si pudieran reorganizarse en algo que tuviera sentido. «¿Está bien, señor Ulbrook?» Miré a aquel muchacho, ese mensajero que acababa de entregarme la salvación o la broma más cruel que alguien podría gastarle a un hombre desesperado. «Mi abuelo lleva muerto 41 años», dije, con una voz que no parecía mía, hueca. Mi padre siempre dijo que no nos dejó nada. Jerome cambió el peso de un pie al otro, mirando hacia el callejón como si buscara testigos. Mi abuela siempre decía que los muertos tienen formas de ajustar cuentas antiguas. Quizás su abuelo solo se tomó su tiempo. La carta incluía un número de teléfono y una dirección en el centro de Portland. Brennan, Malone y Asociados. Piso 42, Torre Bancorp. Yo había limpiado esas oficinas alguna vez, cuando aún podía mantener un empleo. Cuando aún tenía una espalda que no estaba sostenida por varillas de acero y promesas vacías de abogados de compensación laboral. $340.000. Yo llevaba 2 años comiendo de contenedores mientras $340.000 me esperaban en un banco con mi nombre. La absurdidad del asunto me hizo reír. Un sonido áspero que rebotó en las paredes del callejón y espantó a un par de palomas que peleaban por papas fritas. «Señor Ulbrook». Jerome ahora parecía preocupado,
probablemente preguntándose si acababa de volver loco a un hombre sin hogar. «Estoy bien», le dije, doblando la carta con cuidado y metiéndola en el bolsillo interior del abrigo, el único que aún tenía el cierre funcionando. «Solo intento comprender cómo un hombre pasa de rebuscar en la basura a heredar miles de dólares en 30 segundos. La vida es así de rara», respondió Jerome. Sacó su teléfono, tocó la pantalla un par de veces. «Escuche, le pedí un Uber, yo lo pago. Esa dirección, la Torre Bancorp. Debería ir ahora. Hoy. No espere. ¿Por qué haces esto?» Se encogió de hombros, ya de vuelta hacia su camión de correo. «Mi madre estuvo sin hogar durante 3 años antes de recuperarse. Alguien la ayudó cuando importaba. Ahora me toca a mí ayudar a otros. Además, algo me dice que este es uno de esos momentos en los que todo cambia y yo quería ser parte de ello. Vale lo que cuesta un Uber». 20 minutos después, entré al vestíbulo de la Torre Bancorp luciendo exactamente lo que era: un hombre sin hogar, con ropa sucia y el olor a contenedor mezclado con desesperación. El guardia de seguridad se movió para detenerme, pero levanté la carta con el membrete del bufete. Él la leyó, me miró, la volvió a leer y luego me escoltó personalmente al ascensor express. «Piso 42», me dijo, con un tono completamente distinto. «Pregunte por Jennifer Brennan. Lo está esperando». Mientras el ascensor subía, vi mi reflejo en las puertas de acero pulido. Mejillas hundidas, barba gris que necesitaba un recorte desde hacía 6 meses, ojos que habían visto demasiada decepción como para creer de verdad en la esperanza. Pero debajo de todo eso vi algo más. La mandíbula de mi abuelo Harold, su mentón obstinado, sus ojos hundidos. Quizá la abuela de Jerome tenía razón. Quizá los muertos sí ajustaban cuentas. El ascensor emitió un leve din al llegar al piso 42, y las puertas se abrieron hacia una recepción que costaba más decorar que lo que yo había ganado en mi mejor año. La recepcionista, una mujer de cabello plateado perfectamente peinado, levantó la mirada y sonrió como si me hubiese esperado todo el día. «Señor Ulbrook, la señorita Brennan está lista para recibirlo. Por aquí». La seguí por un pasillo lleno de pinturas al óleo originales, mis zapatos impregnados de basura dejando marcas apenas visibles en una alfombra que probablemente costaba más por metro cuadrado que el alquiler de la mayoría de las personas. Nada de eso parecía real, pero la carta en mi bolsillo sí lo era, sólida, tangible, prueba de que, a veces, la vida guarda sus mayores sorpresas para cuando estás en tu punto más bajo. «Mi nombre es Dennis Ulbrook. Hace 3 horas era un hombre sin hogar, olvidado, invisible. Ahora, estaba a punto de descubrir por qué mi abuelo, Harold Cross, un hombre muerto desde hace 4 décadas, había decidido extender una mano desde la tumba para salvarme. O para destruir lo que quedaba de las mentiras cuidadosamente construidas por mi padre. De cualquier forma, estaba a punto de descubrir por qué Harold Cross había ocultado $340,000 a su propio hijo, por qué esperó hasta que yo estuviera roto y desesperado para revelarlo, y que había hecho mi padre, Michey, que fuera tan imperdonable como para que un abuelo jugara una partida de espera de 40 años desde el más allá. La recepcionista abrió una pesada puerta de roble. «Señorita Brennan, el señor Ulbrook ha llegado». Entré en aquella oficina cargando el olor a basura y el peso de todas mis preguntas. Estaba a punto de salir con respuestas que demostrarían que, a veces, la mejor venganza no se sirve fría, se sirve inesperada. A veces, la venganza se sirve 4 décadas después, con intereses compuestos. El despacho legal era todo lo que mi vida ya no era: limpio, organizado, con propósito. Jennifer Brennan se puso de pie detrás de su escritorio de caoba, y pude ver cómo luchaba por no reaccionar al olor que traía conmigo. 3 días sin una ducha dejan huella, sin importar lo caro que sea tu abogado. «Señor Ulbrook, por favor, tome asiento. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Agua? ¿Café?» «Café estaría bien», respondí, acomodándome en un sillón de cuero que probablemente costaba más que mi vieja camioneta. «Negro. No he tomado café de verdad en unos 6 meses». Ella presionó un botón en su escritorio,
Pidió 2 cafés y luego se sentó frente a mí con una carpeta gruesa. Mientras esperábamos, me estudió con esos ojos que parecían haber visto entrar por esa puerta todas las historias humanas posibles. Antes de hablar del fideicomiso, necesito entender su situación actual, dijo. Nuestros investigadores tuvieron dificultades significativas para localizarlo. Casi me reí. Es una forma educada de decir que soy un vagabundo. ¿Cuánto tiempo? 2 años, 3 meses y unos 12 días. Pero ¿quién lleva la cuenta? El café llegó en tazas de porcelana con bordes dorados. El primer sorbo me quemó la lengua, pero era una quemadura buena, la clase que te recuerda que la civilización todavía existe. Dejé que el calor se extendiera por mi pecho mientras decidía cuánto contarle a aquella mujer que guardaba los secretos de mi abuelo. Hace 3 años era supervisor de almacén en Beckman's Shipping. Comencé, sorprendiéndome por lo firme que sonaba mi voz. Buen trabajo, buen sueldo, una vida decente. Hasta que un operador de montacargas llamado Eddie Torino decidió enviarle un mensaje a su novia mientras transportaba una carga de vigas de acero. Se estrelló directo contra la columna que yo estaba inspeccionando. Me aplastó 3 vértebras de la zona lumbar. Jennifer anotó algo en su cuaderno legal. Compensación laboral. Ahí está lo gracioso, dije. Mi supervisor, Greg Paulson, nunca presentó los reportes de seguridad de ese trimestre. Cuando intenté reclamar la compensación, el abogado de Beckman dijo que estaba trabajando en un área no autorizada, que había violado los protocolos. Eddie misteriosamente no recordaba bien el accidente, y Greg juró que yo había sido advertido sobre esa sección. Lo tendieron, dijo Jennifer. Greg recibió un ascenso 2 meses después de que me despidieron. Eddie recibió un aumento. Yo recibí una columna sostenida con barras de titanio y una adicción a la morfina que tuve que superar solo porque no podía pagar rehabilitación. La taza tembló cuando la dejé sobre la mesa. Jennifer lo notó, pero no comentó nada. Perdí mi apartamento 6 meses después. Viví un tiempo en mi camioneta, pero los pagos me alcanzaron. He estado en la calle desde entonces. Bajo el puente Riverside en verano. En los túneles de vapor subterráneos en invierno, cuando seguridad no nos echa. ¿Y la familia? Su padre. Aquello me hizo reír. Un sonido amargo que no pertenecía a un despacho tan impecable. Michie Ulbrook no reconoce a hijos sin hogar. Me visitó una vez, hace como 1 año. Se quedó a unos 10 pies de distancia, como si la pobreza fuera contagiosa. Me dijo que yo mismo había provocado mi situación, igual que, según él, mi madre provocó su propia muerte. ¿Su madre? Ruth Ulbrook, antes Ruth Canton. Murió cuando yo tenía 15. Oficialmente, fue una sobredosis accidental, pastillas para dormir y vodka. Extraoficialmente, mi padre llevaba años diciendo que ella era inestable, depresiva, una carga. Se volvió a casar 6 meses después con una mujer llamada Gloria, que había sido su secretaria. Saque usted sus conclusiones. Jennifer tomó más notas. Hábleme de su abuelo. Esto fue más difícil. Los buenos recuerdos duelen más que los malos cuando estás viviendo en el infierno. Harold Cross era el único en mi infancia que tenía sentido. Construyó Cross Lumber desde cero. 3 aserraderos por todo Oregón para cuando yo nací. Olía a aserrín y a caramelos de menta, de los antiguos, esos envueltos en celofán. Cuando yo era muy pequeño, tal vez 5 o 6 años, me llevaba a los aserraderos los sábados. Me dejaba usar un casco diminuto. Me enseñó cómo funciona la veta de la madera, cómo distinguir la buena de la mala. Tomé de nuevo la taza, necesitaba algo que sostener. Mi padre odiaba esos viajes, continué. Decía que Harold me estaba llenando la cabeza de tonterías de clase trabajadora, que yo debía aprender sobre seguros e inversiones, no sobre aserrín y sudor. Discutían en las cenas de los domingos. No peleas a gritos, sino esa guerra silenciosa donde cada palabra es un cuchillo y cada silencio está cargado. ¿Cuándo murió Harold? El 15 de octubre de 1992. Un ataque al corazón en su escritorio,
en la planta principal. Yo tenía 8. Mi padre dio el elogio en el funeral. Habló sobre la dedicación de Harold a la caridad, su amor por la naturaleza, como había donado todo su patrimonio a fundaciones ambientales. Mi padre creía que los árboles eran más importantes que la familia, dijo. Lo hizo sonar noble y egoísta al mismo tiempo. Recordé aquel funeral, la lluvia golpeando la carpa sobre la tumba, la mano de mi padre en mi hombro, que más que consuelo parecía una cadena. Nos mudamos 2 semanas después, de una casa de 4 habitaciones en Laurelhurst a un apartamento de 2 habitaciones en Gresham. Mi padre dijo que las donaciones de Harold nos habían dejado con nada más que recuerdos y deudas. Mi madre no dijo nada. Solo se volvió más callada, tomó más pastillas, fue muriendo en pequeñas dosis hasta que llegó la muerte grande. Jennifer se inclinó hacia mí. Dennis, lo que estoy por decirle podría ser difícil de escuchar. Su abuelo no dejó su dinero a la caridad. Creó un fideicomiso en 1985, cuando usted tenía 1 año. Condiciones muy específicas. Una estructura legal a prueba de todo. El dinero solo podía ser accesible cuando usted cumpliera 50 años o si se encontraba en una verdadera dificultad financiera, definida como 6 meses sin hogar o sin ingresos sostenibles. La taza se me resbaló de la mano, estrellándose contra la alfombra persa. El líquido marrón se extendió como sangre sobre la lana costosa. Me quedé mirando el desastre, intentando procesar lo que ella acababa de decir. Él lo sabía, dije por fin. Harold sabía que terminaría aquí. Roto. Desesperado. Oh, respondió Jennifer con suavidad. Conocía lo suficiente a su padre como para prever lo que podría ocurrir. Y quiso asegurarse de que usted tuviera una red de seguridad, incluso si tardaba 40 años en activarse. Me pasó un pañuelo para limpiar el café, pero simplemente lo sostuve, olvidado entre mis dedos. El peso de 40 años de mentiras comenzó a asentarse sobre mis hombros, como todas aquellas vigas que aplastaron mi columna. Jennifer pidió a alguien que limpiara mientras sacaba documento tras documento de la carpeta. Cada página era como arrancar capas de engaños que me habían alimentado desde niño. El fideicomiso comenzó con 12 millones en 1985, explicó, extendiendo estados financieros sobre la mesa de conferencias a la que nos habíamos movido. Su abuelo eligió la división de gestión patrimonial privada del First National Bank. 40 años de interés compuesto, inversiones inteligentes y un mercado alcista feroz en el sector tecnológico lo convirtieron en 340 millones. ¿Por qué nadie me dijo nada? Pregunté, con la voz quebrándose como cuando tenía 15 y veía bajar el ataúd de mi madre. Las instrucciones de su abuelo eran específicas. Nadie podía contactarlo para informarle del fideicomiso hasta que se cumplieran las condiciones. Él creía, y estoy citando su carta al banco, que la riqueza no ganada corrompe, pero la riqueza que llega cuando uno ha aprendido el valor de $1 puede salvar. Ella sacó otro sobre, color marfil, con mi nombre escrito con la caligrafía meticulosa de Harold. Él dejó esto también para que solo usted lo abriera, solo cuando recibiera el fideicomiso. Tomé la carta, pero no la abrí. Mis manos temblaban demasiado. ¿Mi padre sabe sobre esto? La expresión de Jennifer se ensombreció. Ahí es donde todo se complica. Michie presentó una demanda a las 9 en punto de esta mañana, unas 3 horas después de que usted recibiera la notificación. Está impugnando el fideicomiso. ¿Cómo lo supo tan rápido? Lo ha estado vigilando. Un investigador privado lo ha estado siguiendo durante el último año, informando sobre su estado. En el momento en que le entregaron la carta certificada, Michie fue notificado. La rabia que me invadió era tan intensa que se sentía fría. Ha estado viéndome comer basura durante 1 año. Según la presentación ante el tribunal, está alegando que su abuelo sufría delirios paranoides. Tiene registros médicos de 1983 que muestran que Harold fue hospitalizado durante 72 horas para una evaluación psiquiátrica. Argumenta que el fideicomiso se creó durante un periodo de incompetencia mental. Eso es imposible, repliqué. Harold era el hombre más lúcido que he conocido.
Michei tiene al doctor Lawrence Petrick listo para testificar, el mismo psiquiatra que firmó los documentos de internamiento en 1983. Está preparado para declarar que Harold mostraba signos de un trastorno paranoide de la personalidad, que hacía acusaciones infundadas contra miembros de la familia y que cualquier documento legal creado durante ese periodo debe considerarse inválido. Me levanté y caminé hacia la ventana. 42 pisos más abajo, Portland se extendía como un mapa de todos los lugares donde había dormido en la calle. Cada portal, cada puente, cada rincón olvidado donde las personas invisibles van a desaparecer. ¿Qué tipo de acusaciones? Pregunté. Jennifer vaciló. Abra la carta de su abuelo. Rasgué con cuidado el sobre. Dentro, la letra precisa de Harold cubría 3 páginas. La leí una vez, luego otra, y después tuve que sentarme antes de caerme. Querido Dennis, leí en voz alta, con una voz que sonaba ajena en aquella oficina silenciosa. Si estás leyendo esto, has descubierto lo que he ocultado durante 40 años. Para ahora, tu padre probablemente ya te habrá dicho que yo estaba loco, que entregué todo a la caridad. La verdad es más difícil. En 1983 descubrí que tu padre estaba robando a la empresa. No solo dinero, aunque eso ya era bastante grave. Estaba vendiendo nuestra lista de clientes a la competencia, saboteando equipos para inflar los costos de reparación. Pero lo que me rompió el corazón fue descubrir lo que le estaba haciendo a tu madre. Encontré recibos en su escritorio por compuestos de mercurio de una compañía de suministros médicos. Contraté a un investigador privado que lo fotografió poniendo gotas en el café de Ruth cada mañana. La estaba envenenando lentamente, haciéndola parecer inestable, deprimida. Su padre tenía una cadena de restaurantes valuada en millones. Si ella moría, tú heredarías, y Michei controlaría todo hasta que cumplieras 18. Lo confronté. Amenacé con llamar a la policía. Se rió y dijo que nadie me creería. Esa noche logró que me internaran para una evaluación psiquiátrica, alegando que tenía delirios paranoides. Llevaba meses preparando eso, diciéndole a todos que yo actuaba extraño, viendo conspiraciones en todas partes. El doctor Petrick era su compañero de golf. Todo estaba arreglado desde el inicio. No pude probarlo en la corte, pero podía protegerte a ti. Este fideicomiso garantiza que Michei nunca toque ni un centavo. El banco tiene las pruebas que reuní, recibos, fotografías e incluso una grabación de Michei discutiendo su plan con su hermano Roy. Les he instruido que lo liberen todo si él alguna vez impugna el fideicomiso. No te dejes engañar, hijo. Él ha esperado 40 años para que yo muriera, creyendo que el testamento regular se activaría. Nunca supo del fideicomiso porque lo creé mediante una empresa fantasma antes de transferirlo al First National. Tu madre sabía que algo andaba mal. Escribió en su diario que se sentía peor después de que Michei le llevaba café. Tengo ese diario. Está en una caja de seguridad junto con el resto de las pruebas. Jennifer tiene la llave. Siento no haber podido salvarla. Siento no haber podido criarte como merecías, pero pude asegurarme de que cuando más lo necesitaras, cuando Michei te hubiera quitado todo lo demás, tuvieras los recursos para luchar. El dinero es tuyo, Dennis. No porque seas mi nieto, sino porque eres hijo de Ruth, y ella merecía algo mejor que lo que Michei le hizo. Ambos sabemos que no se quitó la vida. La asesinaron en pequeñas dosis, una taza de café a la vez. Usa este dinero para convertirte en el hombre que Michei nunca fue. Y cuando él venga por él, porque vendrá, recuerda que guardé cada recibo, grabé cada conversación, documenté cada crimen. Las pruebas han esperado 40 años para ver la luz. Harold Cross. Dejé la carta sobre la mesa con los dedos entumecidos. Jennifer deslizó una caja de pañuelos hacia mí, y solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. ¿La mató?, dije. Mi padre mató a mi madre por dinero. Las pruebas respaldan esa conclusión, respondió Jennifer con cautela. Pero Dennis debe entender a lo que se enfrenta. Michei tiene recursos, conexiones.
Ha pasado 40 años construyendo una reputación de hombre respetable. Dirá que esta carta es el delirio de un anciano enfermo, que las pruebas son fabricadas. Pero usted tiene pruebas reales. Tenemos la caja de seguridad. Tenemos las grabaciones. Tenemos los recibos. Sin embargo, Michei ha tenido 40 años para preparar su historia alternativa. Esto va a ser una guerra. Pensé en los últimos 2 años. Rebuscar en la basura, dormir sobre cartón, mi padre quedándose a 3 metros de distancia como si yo llevara una enfermedad, mientras él había sabido todo ese tiempo que millones esperaban en un banco con mi nombre. Bien, dije. He estado peleando por sobrevivir sin nada. Ahora, veamos cómo pelea él cuando yo lo tengo todo. Jennifer llamó a su equipo, 3 abogados jóvenes que parecían recién graduados de Harvard, pero que se movían como tiburones que acababan de oler sangre. En menos de 1 hora, la sala de conferencias se convirtió en un cuartel general. Documentos cubrían cada superficie. Los portátiles zumbaban con búsquedas legales, y alguien había pedido comida china que nadie había tocado. La demanda de Michei alega influencia indebida e incapacidad mental, dijo Thomas, el asociado principal, deslizando el dedo por su tableta. Está solicitando una medida cautelar de emergencia para congelar los activos del fideicomiso hasta que una audiencia de competencia mental evalúe el estado de Harold en el momento de su creación. ¿Cuándo es la audiencia? Pregunté. El jueves, dentro de 3 días. La juez Patricia Kellerman presidirá. Jennifer frunció el ceño. Kellerman fue a la Facultad de Derecho con el abogado de Michei, David Reeves. Son del mismo club de campo. Por supuesto que lo son, murmuré, y luego me giré hacia Jennifer. Quiero ver todo. Las grabaciones, los recibos, todo. Ella asintió hacia Thomas, quien sacó una caja de archivo que parecía no haberse abierto desde la administración Reagan. Dentro había cintas de casete, recibos amarillentos, fotografías y un pequeño diario de cuero con las iniciales de mi madre grabadas en la portada. Tomé primero el diario. Reconocí su letra al instante. Tenía una caligrafía hermosa, de esas que ya no se enseñan. Las primeras entradas eran optimistas, hablando de ropa de bebé y colores para la habitación. Luego se volvían más oscuras. 15 de marzo de 1983. Leí. Michei me trajo café a la cama otra vez. Tan considerado, pero me sentí mareada después. El doctor dice que es solo ansiedad. 2 de abril de 1983. Volví a perder el tiempo hoy. Me encontré en el jardín sin recordar haber salido. Michei dice que he estado caminando dormida. No recuerdo haberlo hecho jamás. 10 de mayo de 1983. Harold vino mientras Michei estaba en el trabajo. Me miró de una forma extraña, me preguntó si me sentía bien. Quería llevarme a su médico. Michei se enfureció cuando se enteró. Thomas me entregó un viejo reproductor de casetes. La grabación está lista. Presioné play y la voz más joven de mi padre llenó la sala, arrogante y cruel. La conversación con su hermano Roy era incluso peor que lo descrito en la carta. Se reían de lo ingenua que era Ruth, de cómo jamás sospechó nada. Discutían sobre aumentar las dosis de mercurio, debatían si aparecería o no en la autopsia. La belleza de esto, decía la voz de Michei, es que aunque muera, todos ya creen que está inestable. El suicidio sería trágico, pero no inesperado. Pobrecito Michei, dirán, hizo todo lo que pudo por ayudarla. Tuve que detener la cinta. El olor de la comida china me revolvía el estómago, o tal vez era la forma casual en la que mi padre hablaba de asesinar a mi madre mientras ella estaba embarazada de mí. Hay más, dijo Jennifer con suavidad. Tenemos recibos de Buster Medical Supply. Compuestos de mercurio pedidos mensualmente durante 2 años. Fotografías de vigilancia de Michei reuniéndose con competidores y entregando la lista de clientes. Registros bancarios con depósitos que coinciden exactamente con los contratos perdidos de Cross Lambert. ¿Por qué Harold no fue a la policía? Pregunté.
Lo intentó, respondió Jennifer. En el momento en que confrontó a Michie, su padre se adelantó. Lo internó, lo desacreditó. Para cuando Harold salió, Michie ya había convencido a todos, incluida tu madre, de que Harold era paranoico y peligroso. La policía ni siquiera quiso mirar las pruebas. Me acerqué a la ventana otra vez. El sol caía sobre Portland, tiñendo la ciudad de dorado. En algún lugar allá afuera, mi sitio bajo el puente Riverside estaba vacío. Alguien más dormiría ahí esa noche. Ya no lo necesitaba, pero jamás lo olvidaría. ¿Qué quieres hacer, Dennis? Preguntó Jennifer. Quiero destruirlo. No físicamente, aunque no negaré que es tentador. Quiero que todos sepan lo que hizo. Quiero que Gloria sepa que se casó con un asesino. Quiero que sus compañeros de golf sepan que han jugado 18 hoyos con un criminal. Quiero que todo salga a la luz. Esa es una estrategia peligrosa, advirtió Thomas. Si hacemos públicas acusaciones que no podamos probar de manera definitiva en la corte, Michie podría contrademandar por difamación. Podrías perderlo todo. Ya lo perdí todo, contesté. Perdí a mi madre, mi salud, mi hogar, mi dignidad. He comido de la basura mientras mi padre jugaba golf. He dormido bajo la lluvia mientras él sabía que millones estaban en un banco con mi nombre. ¿Qué más puede quitarme? Jennifer se puso de pie. Sus apenas 5 pies y 4 pulgadas irradiaban una autoridad capaz de silenciar salas enteras. Entonces peleamos. Pero peleamos con inteligencia. Primero, te pondremos presentable para la corte. La jueza debe verte como el heredero digno de Harold, no como el hijo descartado de Michie. Segundo, tomaremos declaración al Dr. Petrick de inmediato, antes de que Michie pueda manipularlo. Tercero, solicitaremos la liberación acelerada de fondos del fideicomiso para gastos legales y de manutención. Y cuarto, Jennifer sonrió, una sonrisa afilada. Cuarto, dejaremos que Michie crea que está ganando. Que se sienta cómodo, confiado. Y entonces reproduciremos la grabación en plena corte y veremos cómo su mundo se derrumba. Sacó una tarjeta de crédito y me la entregó. Cuenta del despacho. Hay un hotel a 2 calles, el Sentinel. Te están esperando. Suite presidencial, porque el nieto de Harold no duerme en habitaciones estándar. Mañana en la mañana verás a nuestra consultora de imagen, ropa nueva, corte de cabello, todo. Vas a entrar a esa corte pareciendo el hombre que merece 340 millones. Tomé la tarjeta, sintiendo su peso. ¿Y si perdemos? Entonces vuelves a tu puente, respondió sin temblar. Pero Dennis, llevo 30 años ejerciendo. He visto toda clase de traiciones familiares. Cada sabor de avaricia. Tu abuelo no solo te dejó dinero. Te dejó una trampa en la que Michie cayó en cuanto presentó la demanda. Harold conocía a su hijo mejor de lo que Michie se conoce a sí mismo. Sacó otro documento. Esta es una carta que Harold escribió al banco en 1990. 2 años antes de morir, predijo casi con exactitud el día en que Michie impugnaría el fideicomiso. Sabía que esperaría hasta verte desesperado para intentar robártelo. Cada movimiento que Michie haga, Harold lo anticipó hace 30 años. Leí la carta. Era como ver un tablero de ajedrez donde mi abuelo había jugado todas las piezas antes incluso de morir. Predijo que Michie usaría al Dr. Petrick. Predijo que alegaría incompetencia mental. Predijo que intentaría sobornar a jueces. Dios mío, susurré. Lo planeó todo. Todo excepto una cosa, dijo Jennifer, no podía prever qué tipo de hombre llegarías a ser. Pero mirándote ahora, viendo cómo sobreviviste lo que habría roto a la mayoría, creo que Harold estaría orgulloso. Vas a demostrar que la mejor venganza no siempre se sirve fría. A veces la sirve un nieto que aprendió lo que su abuelo siempre supo, que Michie Ulbrook destruiría a cualquiera por dinero, incluso a quienes lo amaban. Guardé la tarjeta en el bolsillo y caminé hacia la puerta. El jueves en la mañana, dije. El jueves en la mañana iremos a la guerra.
El jueves llegó frío y despejado. Me paré frente al tribunal con un traje que costaba más de lo que gané en 3 meses en el almacén. La transformación estaba completa. Corte de cabello, afeitado, manicura, incluso dientes nuevos para reemplazar los que había perdido por la malnutrición y las peleas en la calle. Pero debajo de la lana fina, seguía siendo el hombre que había aprendido a dormir con un ojo abierto bajo los puentes. La sala estaba llena. Michei se había encargado de eso. Había llamado a periodistas, socios de negocios, cualquiera que pudiera presenciar su supuesta victoria sobre el nieto delirante del difunto Harold Cross. Estaba sentado en la mesa del demandante, luciendo cada centímetro del hijo agraviado, con su traje gris carbón y corbata plateada. Gloria estaba detrás, con la expresión perfecta de esposa preocupada, que hubiera sido convincente si no revisara el móvil cada 30 segundos. La jueza Patricia Kellerman entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de más de 60, con cabello gris acero y el tipo de rostro que jamás había sonreído a un acusado. Jennifer había hecho su tarea. Kellerman debía su cargo a un senador estatal que jugaba golf con Michei todos los domingos. «Estamos aquí para determinar la validez del fideicomiso de Harold Cross», dijo la jueza Kellerman, ya sonando aburrida. «Señor Reeves, puede presentar su caso». David Reeves se levantó. Todo su 1,80 m de simpatía manufacturada. «Su señoría, esta es una tragedia de enfermedad mental y destrucción familiar. En sus últimos años, Harold Cross desarrolló delirios paranoides que destrozaron a su familia. Demostraremos que era mentalmente incompetente cuando creó este fideicomiso y que su nieto Dennis ha sido privado injustamente de su legítima herencia mientras su padre, Michei Ulbrook, ha sido retratado como un villano por las fantasías de un hombre enfermo. El doctor Lawrence Petrick subió al estrado primero. Ahora tenía 78 años, con manos que temblaban mientras leía sus viejas notas. El señor Cross exhibía delirios paranoides clásicos, declaró. Creía que su hijo estaba envenenando a su nuera. Hacía acusaciones descabelladas sobre robos en la empresa sin ninguna prueba. No tuve otra opción que recomendar una hospitalización para evaluación psiquiátrica. ¿Realizó usted mismo la evaluación?, preguntó Reeves. Así es. El señor Cross estaba combativo, insistía en teorías conspirativas, no mostraba conciencia de su condición. Jennifer se levantó para el contrainterrogatorio. Doctor Petrick, ¿cuántas veces jugó usted golf con Michei Ulbrook en 1983? No lo recuerdo. Jennifer sacó un registro. Según los archivos del Riverside Country Club, 47 veces. ¿Eran amigos? Éramos conocidos. Conocidos que juegan golf 2 veces por semana. Dígame, doctor, ¿alguna vez pagó Michei sus cuotas del club? Eso no es relevante. Su señoría, dijo Jennifer, tengo recibos que muestran que Michei pagó las cuotas del doctor Petrick durante 3 años, por un total de $36,000. Kellerman frunció el ceño, pero lo permitió. La cara de Petrick palideció. Michei subió al estrado después, el retrato mismo de la dignidad herida. Habló sobre la supuesta caída de su padre en la locura, sobre cómo Harold lo había acusado de cosas terribles y cómo aquello destruyó su familia. Mi padre fue brillante alguna vez, dijo Michei, incluso dejando caer una lágrima, pero la enfermedad mental lo consumió. Este fideicomiso fue su último acto de delirio, castigándome por crímenes imaginarios y dejando cientos de millones a un nieto al que apenas conocía. Jennifer se acercó al estrado. Señor Ulbrook, ¿reconoce esta voz? Reprodujo la grabación. La sala quedó en absoluto silencio mientras la voz joven de Michei llenaba el aire, hablando de dosis de mercurio, de la inminente muerte de Ruth, de robar a Cross Lambert. El color se esfumó del rostro de Michei tan rápido que pensé que se desplomaría. Eso está sacado de contexto, balbuceó. ¿Qué contexto vuelve aceptable a hablar de envenenamiento con mercurio?, preguntó Jennifer. Era una broma. Roy y yo teníamos humor negro. ¿Una broma? Jennifer mostró los recibos. Entonces, ¿por qué compró compuestos de mercurio de Buster Medical Supply durante 2 años?
Tenía una necesidad legítima de mercurio. ¿Y en qué capacidad necesita mercurio un ajustador de seguros? El abogado de Michey objetó, pero que German lo rechazó. La actitud indulgente que había mostrado antes hacia Michey desapareció por completo. Jennifer no había terminado. Llamó al estrado a Roy Ulbrook. El hermano de Michey, ahora de 73 años y luchando contra un cáncer de páncreas, parecía un cadáver tibio. Jennifer comenzó. Señor Ulbrook, usted tiene cáncer terminal, ¿correcto? 6 meses, dicen, respondió él. Y he pedido hacer una declaración. Roy miró a Michey y 40 años de culpa cayeron de golpe. No era una broma. Lo hicimos. Michey envenenó a Ruth. Yo ayudé a planearlo. Lo he cargado toda mi vida y no voy a morir con esto en la conciencia. Harold lo sabía. Intentó detenernos. Lo destruimos por eso. La sala estalló en gritos. Gloria salió corriendo, sus tacones repiqueteando en el mármol como disparos. El abogado de Michey pidió un receso de emergencia. Que German lo negó. Pero Jennifer aún guardaba el golpe final. Me llamó al estrado y me entregó el diario de mi madre. ¿Puede leer la última entrada, fechada 2 días antes de su muerte? Encontré la página, las últimas palabras de mi madre. Ahora sé lo que ha hecho Michey. Harold intentó advertirme, pero estaba demasiado enferma para entender. El café cada mañana, cada vez peor. Apenas puedo escribir esto. Si algo me pasa, por favor asegúrense de que Dennis sepa que lo amé, que no quería dejarlo. Y papá, si lees esto cuando yo ya no esté, protege a mi niño. Michey irá por él también, eventualmente. Destruirá a cualquiera por dinero, incluso a su propio hijo. Levanté la vista del diario, miré directo a Michey. La mataste. Ella lo sabía. Harold lo sabía. Y ahora todos lo saben. La voz de la jueza que German fue pura escarcha. Señor Reeves, ¿su cliente desea retirar su impugnación al fideicomiso? Reeves susurró frenéticamente a Michey, quien permanecía inmóvil, con los ojos llenos de 4 décadas de verdad finalmente expuesta. Su señoría, dijo Reeves. Retiramos la impugnación. Eso no es todo, replicó Kellerman. Remito este asunto al fiscal del distrito para investigación criminal. Señor Michey Ulbrook, tiene prohibido abandonar el estado mientras el caso esté en curso. Este tribunal considera el fideicomiso de Harold Cross válido y vinculante. El monto completo se otorga de inmediato a Dennis Ulbrook. Golpeó su mazo con tanta fuerza que todos en la sala saltamos. Señor Dennis Ulbrook, añadió, este tribunal le ofrece disculpas por lo que ha soportado. Su abuelo no era un delirante. Era un hombre intentando proteger a su familia de un monstruo. Michey se puso de pie temblando. Me miró, abrió la boca para decir algo, y la cerró. ¿Qué podía decir? ¿Perdón por matar a tu madre? ¿Perdón por dejarte comer basura mientras millones esperaban en un banco? Marshals federales entraron a la sala. Michey Ulbrook fue arrestado por cargos de asesinato, fraude y conspiración. El hombre que se había mantenido a 3 metros de su hijo sin hogar, como si la pobreza contagiara, salió esposado. Su reputación destruida. Sus crímenes expuestos. La trampa de 40 años de Harold finalmente cerrada. El ciclo de noticias enloqueció. Hombre sin hogar hereda 340 millones mientras su padre es acusado de asesinato se convirtió en el titular que alimentó miles de artículos sobre avaricia, familia y justicia. Pero yo no estaba leyendo ninguno. Estaba de pie en las ruinas del aserradero original de Cross Lambert, el que Harold construyó con sus propias manos en 1954. Lo había comprado de vuelta a la compañía inmobiliaria que planeaba convertirlo en condominios. Lo pagué en efectivo, lo cual aún me sonaba irreal al decirlo. El edificio principal era recuperable, su estructura seguía firme pese a 40 años de abandono. Igual que yo, supongo. Marcus Williams, el veterano sin hogar con quien había compartido el puente durante 6 meses,
estaba a mi lado en su nuevo puesto como gerente de operaciones. ¿De verdad vas a reconstruir todo esto?, preguntó. Cada viga, cada pared, cada sierra, respondí. Pero esta vez será diferente. Será mejor. En 3 meses, Croslamber estaba funcionando de nuevo. Contraté a 100 personas, enfocándome en aquellos que la sociedad había descartado: exadictos, exconvictos, personas sin hogar buscando una oportunidad. La mujer que dirigía el comedor comunitario en Burnside, Margaret Chen, se convirtió en nuestra directora de recursos humanos. Jerome, el cartero que me entregó la carta certificada y me llamó el Uber, dirigía ahora nuestro departamento de envíos. La primera vez que visité a Michey en prisión federal, lo vi más pequeño, más gris. El uniforme naranja le había drenado hasta el último rastro de la fuerza que alguna vez tuvo. Nos sentamos frente a frente en una mesa metálica que me recordaba a la del refugio. ¿Por qué?, pregunté. Una pregunta simple. 40 años en construcción. Michey se encogió de hombros, casi casual. Tu abuelo construyó un imperio desde la nada. Lo entregó como si fuera un derecho de nacimiento. Yo trabajé toda mi vida y no tuve nada que mostrar. Ajustando seguros, viendo tragedias ajenas, rellenando papeles. La familia de tu madre tenía dinero, dinero real. Tendría que haber sido mío. Así que la mataste. Tomé una decisión. La misma que cualquiera tomaría si fuera honesto. Ahí está tu error, dije poniéndome de pie. La mayoría de las personas no envenenan a sus esposas. La mayoría de los padres no ven a sus hijos morirse de hambre mientras se sientan sobre millones robados. No eres normal, Michey. Estás roto de una forma que el dinero jamás podría arreglar. ¿Vas a volver a visitarme?, preguntó, casi esperanzado. 1 vez al mes, respondí. No por cariño, sino porque Harold querría que lo hiciera. Él creía en la familia incluso cuando la familia lo decepcionaba. Pero entiéndelo bien, no vengo por ti. Vengo para recordarme quién no quiero ser. Michey recibió 12 años por fraude y conspiración. El cargo de asesinato fue más difícil de probar después de 4 décadas, pero la evidencia del envenenamiento con mercurio fue suficiente para la conspiración. Gloria se divorció de él antes de que terminara el juicio, tomó su compensación y desapareció en Florida. Me envió una carta una vez, disculpándose por no haber visto quién era realmente Michey. No respondí. Hay puentes que no vale la pena reconstruir. El Dr. Petrick perdió su licencia médica y murió 6 meses después, solo y deshonrado, en un asilo. Roy duró 8 meses, justo el tiempo suficiente para testificar con detalle sobre su plan. Antes de morir, me pidió perdón. Le dije que el perdón no era mío para darlo. Le pertenecía a mi madre, y ella ya no podía darle nada a nadie. El dinero del fideicomiso hizo exactamente lo que Harold había previsto, no solo por mí, sino por todos aquellos a quienes Michey había herido indirectamente con su crueldad. Fundé Roots Haven, viviendas de transición construidas en el mismo lugar donde solía estar el campamento bajo el puente Riverside. 300 unidades con servicios de consejería, capacitación laboral y dignidad restaurada, una persona a la vez. Guardaba la carta de Harold en mi billetera, junto a la foto de mi madre. A veces la leía mientras caminaba por el aserradero, escuchando cantar las sierras otra vez, viendo trabajar a personas que habían sido consideradas inservibles. Harold había entendido que el dinero sin propósito es solo papel, pero el dinero con misión puede reconstruir mundos. Jennifer Brennan se convirtió en una amiga cercana, la única persona que conocía toda la historia y podía hablar de ella sin estremecerse. Tu abuelo jugó una partida de ajedrez de 40 años, dijo una vez mientras tomábamos café, pero tú fuiste quien tuvo que sobrevivir lo suficiente para reclamar la victoria. Él sabía que lo haría, respondí. De alguna manera, sabía que Michey me llevaría al límite y que yo sobreviviría. Las condiciones del fideicomiso no eran aleatorias. 6 meses sin hogar significaban que sabría cómo se ve el fondo, cómo se siente el hambre real, que significa ser invisible. Harold quería que me ganara ese dinero a través del sufrimiento,
porque sabía que sólo así lo usaría de la manera correcta. De pie ahora en la oficina del aserradero, miro el retrato de Harold, el que restauré y colgué donde todos pudieran verlo. Debajo, una placa con su frase favorita. El dinero no construye el carácter, lo revela. El carácter de Michey había quedado revelado en mercurio y avaricia. El mío se había revelado en basureros y determinación. Y el de Harold, el suyo se había revelado en paciencia, en planificación y en amar lo suficiente a un nieto como para salvarlo 30 años en el futuro. El dinero no me salvó. La verdad lo hizo. La verdad sobre la muerte de mi madre, sobre la naturaleza de mi padre, sobre el amor de mi abuelo. Los 340 millones fueron solo la herramienta que me permitió reconstruir lo que Michey había destruido. Mi nombre es Dennis Ulbrook. Fui una persona sin hogar durante 2 años, 3 meses y 12 días. Ahora dirijo un imperio maderero que emplea a 500 personas y opera 3 aserraderos. Vivo en un apartamento modesto encima de la oficina del aserradero original donde Harold solía trabajar. No necesito una mansión. He dormido bajo puentes y bajo las estrellas. Sé cómo se ve la verdadera riqueza. Se ve como Jerome siendo ascendido a director de logística. Se ve como el hijo de Margaret obteniendo una beca para la Universidad Estatal de Oregón. Se ve como la mujer que solía pedir limosna fuera del juzgado y ahora dirige nuestro departamento de cuentas por cobrar. Se ve como segundas oportunidades repartidas igual que Harold solía entregar dólares de plata, con generosidad y con fe en que las personas son mejores que sus peores momentos. Los reporteros siempre me preguntan si perdono a Michey. Les digo que el perdón no es el punto. El punto es que Harold Cross amó a su familia lo suficiente como para protegernos de nosotros mismos, incluso si le tomó 40 años lograrlo. Él entendía que, a veces, la justicia necesita interés compuesto para madurar correctamente y que la mejor herencia no es el dinero, sino la verdad que te hace libre. Cada mañana camino por el aserradero antes de que llegue nadie más. Huelo el aserrín y la posibilidad. Pienso en mi madre, que nunca obtuvo justicia mientras vivió. Pienso en Harold, que la orquestó desde más allá de la tumba. Y a veces, solo a veces, pienso en Michey en su celda, entendiendo por fin que todo el dinero del mundo no puede comprarte un alma si ya la vendiste por mercurio y mentiras. Esa es mi historia. La paciencia de un abuelo, la codicia de un padre y un nieto que aprendió que tocar fondo no es donde terminas, sino donde comienzas a construir los cimientos. Los 340 millones no me hicieron rico. Aprender lo que realmente importa sí lo hizo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escuchar que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Déjame un comentario con tus pensamientos sobre la familia, la justicia y las segundas oportunidades. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales que nos recuerdan que, a veces, los planes más largos los trazan quienes más nos aman, protegiéndonos de peligros que no sabíamos que existían.